Si te dijera que el día de la boda de mi hija fui aplaudido por pagar cada flor, cada acorde de la orquesta y cada minuto de lujo, y que, minutos después, ella me llamó basura humana delante de 150 personas, ¿te quedarías a escuchar el resto? Quédate. Lo que sucedió después no fue un arrebato, fue el resultado de años de mentiras, de una estrategia paciente y de una verdad que yo guardé hasta que el golpe final fuese imposible de ignorar. El salón parecía una película. Candelabros, manteles impecables, copas que tintineaban con promesas. Yo, con un traje gris que me quedaba como una armadura, había firmado cheques que cualquier persona sensata habría considerado obscenos. Lo hice a conciencia, porque mientras todos celebraban, yo llevaba en el bolsillo un dossier capaz de derrumbar un matrimonio en pleno estreno. Ella tomó el micrófono, me apuntó con una sonrisa helada y pronunció la primera bala. Basura humana. Aplausos cortados, respiraciones en vilo. Yo no discutí, sonreí. Caminé hacia la salida con la calma de quien ya tiene preparado el siguiente acto. Y sí, lo tenía. Nadie nace monstruo. A veces te fabrican con gotas, como hace la lluvia con las cuevas. En mi casa, el goteo empezó cuando mi hija Natalia apenas rozaba los 8 años y creía que las trenzas podían salvar cualquier día. Isabel, su madre, hablaba bajito para que solo ella la oyera. Tu padre no tiene tiempo. Tu padre prefiere su trabajo. Tu padre. Así, durante años. Yo llegaba a las 7, con la culpa en la corbata y un juego de mesa bajo el brazo, y me recibían unos ojos azules entrenados para desconfiar. Los fines de semana proponía zoológico, parque, helado, y siempre había un recital, una tarea, una amiga. Aprendí tarde que la distancia también se educa. Cuando el matrimonio se rompió por fin, la narración oficial ya estaba escrita. Yo era el traidor, el ausente, el culpable. Podría gritar que no, que fue Isabel quien pidió el divorcio, que yo solo dije «de acuerdo», cuando la paz se volvió un animal imposible de domesticar. De nada servía. Aún así, me mantuve. Pagué el alquiler de Natalia en el centro de Sevilla, su seguro privado, su coche blanco con olor a futuro, su universidad. Le entregué una mesada que habría deslumbrado a cualquiera. Con el dinero creí comprar tiempo para reparar lo que el rencor había podrido. El dinero compra silencio, jamás compra afecto. Entonces apareció Andrés, joven, educado, trabajador, heredero de un negocio sólido de combustible que facturaba millones. Cuando Natalia pronunció su nombre por primera vez, vi un brillo que creí amor. Error mío, era cálculo. Ella hablaba de contratos, de crecimiento, de expansión. Él, en cambio, la miraba como quien por fin encuentra un puerto. Invitaciones, cenas, conversaciones. Durante 6 años creí que quizá lo imposible se volvía posible. El 2022 vino con señales que al principio confundí con nubarrones y después reconocí como tormenta. Natalia se presentó a cenar con un bolso de lujo y lo llamó inversión. Repetía, como lección aprendida, que en los negocios la imagen es capital. Los martes y jueves hacía horas extra y, sin embargo, su oficina la veía marcharse puntualmente a las 5. ¿A dónde? A un edificio de nombre amable y paredes cómplices donde vivía Marcos, su entrenador personal. El tipo de sonrisa que consigue llaves que no le pertenecen. Yo no lo sabía entonces. Pronto lo sabría todo. No soy un santo. Soy un padre que aprendió a desconfiar cuando la aritmética emociona, pero no cuadra. Contraté a Tomás, investigador, con la paciencia de un reloj suizo,
y los ojos de quien ha visto demasiadas coartadas deshacerse con un café caliente. Le pedí 2 cosas: discreción y pruebas. Me dio ambas: fotografías, registros, grabaciones. Mi hija entraba a casa de Marcos despeinada a las 5 y salía a las 8 con el tiempo arrugado en la blusa. En una llamada con su madre, que Tomás registró con precisión quirúrgica, Natalia dijo la frase que me heló la sangre: «La empresa ya es 50 mía. Después de la boda conseguiré la casa. Andrés hará cualquier cosa por mí». Risas. Una complicidad de hielo. Yo escuché aquella grabación de madrugada, con la ciudad en silencio y el whisky mordiéndome la lengua. Entendí que la compasión sin límites es una soga, y aún así decidí no detener la boda. Decidí algo peor: financiarla hasta el último pétalo y dejar que la verdad creciera tanto que no pudiera esconderse bajo ninguna alfombra. ¿Cruel? No. Definitivo. La semana previa al enlace, Tomás registró la última visita a Marcos. 3 horas, la misma puerta, la misma rutina. Y llegó el día grande, iglesia llena, vestido perfecto, anillo deslumbrante. Natalia caminó a mi lado con una belleza que a ratos me robó el aire y me devolvió, por segundos, a la niña que me pedía otro cuento antes de dormir. Andrés, en el altar, temblaba de emoción. Pronunciaron votos que brillaron en el mármol y yo aplaudí como todos. Guardé el dossier en el bolsillo interior, junto al corazón, para recordar por qué latía con furia y calma a la vez. El banquete empezó accidentado: un autobús retrasado, el aire acondicionado rebelde, filetes de menos. Pequeños fallos que arrancaron de Natalia su versión más fiel. Órdenes, gritos, desprecio público, exigencias de perfección. Andrés intentó suavizarlo con ternura y recibió a cambio una mirada afilada. Fue entonces cuando el guión de ella cambió. Pidió el micrófono, subió al escenario, respiró como actriz que conoce el clímax y apuntó. Dijo que la había abandonado, que yo había hecho de su infancia un desierto, que mi dinero solo buscaba lavar culpas. Basura humana, remató. El salón entero se volvió una iglesia sin rezos. Yo me puse en pie, besé a mi hermana en la mejilla y me fui. Antes de cruzar la puerta, le envié a Tomás una palabra: comenzamos. No me tembló el pulso a la mañana siguiente. Cancelé el alquiler, el seguro, la mesada, la luna de miel. Llamada tras llamada, firma tras firma. Cada transferencia se detuvo como se detienen las tormentas cuando el viento cambia. A las 2 de la tarde, Natalia marcó con la voz hecha astillas. «¿Qué has hecho?». Le dije la verdad. Me liberaste. Pronunciaste tu veredicto delante de todos y te escuché. La basura no paga palacios. Colgó entre súplicas y rabia. Yo apagué el teléfono y salí a caminar. Mis pasos tenían un objetivo claro: que las consecuencias llegaran antes de cualquier explicación. Al día siguiente activé la parte más delicada del mecanismo. Tomás llamó anónimamente a Andrés con la voz correcta. Preocupación sincera, cero morbo. A las horas, Andrés recibió un correo con fechas, lugares, fotos, extractos, audios. Entre ellos, la joya cruel, la grabación donde mi hija decía que el matrimonio era una inversión de largo plazo y que la pasión verdadera se llamaba Marcos. Imagínate escuchar eso 4 días después de prometer amor eterno. Tomás se reunió con él en una cafetería neutral. Yo observé desde enfrente, no por voyerismo, sino para medir la temperatura del desastre. Andrés entró vestido de insomnio, traje arrugado, ojos rojos, dignidad a punto de romperse. Ojear la carpeta,
Fue verlo partirse en pedazos, sin hacer ruido. Hubo negación, hubo preguntas, y luego llegó la caída. Al estrechar la mano de Tomás al final, supe que ya no había vuelta atrás. A mediodía, Natalia me llamó con el pánico donde antes había habido soberbia. Andrés no me mira, no me toca, no me habla. Quizá, le dije, ha descubierto algo terrible. Tú, que lo sabes, ¿quieres contármelo? Silencio largo, respiración que tropieza. No tenía palabras sin astillas. Yo sí. La verdad no necesita adjetivos. Colgué de nuevo. La noche fue para ellos. Andrés llegó a casa con la carpeta abierta como un bisturí. Natalia intentó explicar, negar, llorar, negociar. Le ofreció renunciar a su parte de la empresa, cortar a Marcos, ir a terapia, aprender a amar. Él, joven y de una entereza que me hizo respetarlo todavía más, le contestó con una frase que me relató después. No se rompe un cristal por una grieta, se rompió por todas las que tapaste con perfume. Le dio 24 horas para irse. Llamaron a Isabel cuando Natalia empezó a hiperventilar. La madre, que llevaba años poniendo ladrillos en el muro, llegó para sostenerlos con manos nerviosas. El tercer día, el dominó ya corría solo. Familiares llamaban para pedir versiones. Yo daba silencios. Mi hermana, lúcida como siempre, solo me preguntó si estaba seguro. Sí, a veces el amor de un padre no es una manta, es un espejo y una puerta cerrada. No me tocaba salvarla del incendio que ella misma encendió. Andrés me contactó con la templanza que da la catástrofe cuando eliges no convertirte en ella. No me guarda rencor, dijo. Inició el divorcio por adulterio, recuperó la parte de la empresa que había cedido por confianza y decidió emigrar. Chile lo esperaba con contratos limpios y un océano nuevo. Al colgar, sentí perder a un yerno y a un amigo. Hay despedidas que se parecen a las victorias y te dejan sabor a derrota. Los meses siguientes fueron una escuela sin recreo para Natalia. Perdió casa, comodidades, reputación. Durmió en el sofá de Isabel. Tomó medicación. Comenzó terapia. Buscó trabajo con currículum de cristal roto. Recibí reportes indirectos, filtrados por la necesidad de su madre de convencerme de que volviera a abrir la cartera. No la abrí. El dinero, otra vez, no salva, maquilla. Preferí mirar de lejos y comprobar si del ruido salía, al fin, una persona. Cuando supe que Andrés había cerrado todos los asuntos en España y había volado al sur, hice la llamada que no pensé que haría. Natalia contestó como quien atiende desde el fondo de un pozo. Le propuse vernos el sábado, sin madre, sin abogados, sin guiones. Su voz se volvió pequeña. ¿Me vas a dar otra oportunidad? Te voy a dar la oportunidad de merecerla, le dije. Hay una diferencia. Ese sábado entró a mi casa alguien irreconocible, más delgada, más simple, más verdadera. No traía perfumes caros, ni frases ensayadas, ni exigencias. Traía vergüenza, que a veces es el principio de la humildad. Hablamos como adultos. Le dije lo que nunca le habían dicho. Esta vez no vengo a rescatarte. Vengo a trazarte un mapa y a decirte que el camino lo caminas tú. Quise pruebas, como antes, pero ahora de otra especie. Le pedí trabajo honesto, independencia real, terapia constante, un año entero de acciones que hablaran por ella. Nada de discursos, nada de atajos. Si cumplía, tendríamos una relación nueva, no aquella dañada. Si no, cada uno seguiría por su lado. Asintió sin lágrimas, sin teatro. Me contó que llevaba meses vendiendo zapatos, compartiendo piso,
cocinándose barato, limpiando su propia vergüenza a mano. La escuché sin regalarle absoluciones, pero reconociendo el mérito de no esconderse. Habló de Marcos en pasado y de Andrés con respeto. Dijo algo que por fin parecía suyo. Durante años pensé que merecía cosas por existir. Ahora aprendo a merecerlas por hacer. Esa frase, tan simple, fue la primera grieta de luz que vi en ella desde que era niña. De ahí partimos. Y ahora, si has llegado hasta aquí, quizá quieras saber cómo se sostiene la tensión cuando el escándalo se apaga y empieza la vida de verdad. ¿Qué hace un padre con una hija que lo avergonzó en público y que ahora, sin maquillaje ni aliados, intenta recomponerse? ¿Qué hace una mujer joven cuando su nombre pesa, su cuenta está en cero y su futuro no huele a flores de boda, sino a piel cansada y a detergente barato? ¿Qué aprendí yo sobre venganza, justicia y amor cuando el eco de la palabra basura humana dejó de doler y se volvió brújula? Te lo cuento, pero entiende algo antes. No hay redención sin costo, ni cambio sin paciencia. Lo siguiente no es un final feliz, ni una moraleja de postal. Es un proceso, y en los procesos hay recaídas, tentaciones, pasos cortos y días en que uno quiere volver al atajo, y aún así merece la pena. Los primeros meses de su contrato moral con nosotros mismos fueron ásperos. Ella me llamaba una vez al mes, ni un día antes ni un día después. Daba parte como quien entrega una hoja de ruta. Horas trabajadas, sueldo cobrado, sesiones de terapia, gastos, errores, aprendizajes. Yo escuchaba, hacía preguntas, señalaba complacencias, reconocía avances. Nunca le solté un euro. Le ofrecí, en cambio, la firmeza que nunca tuvo. Líneas que no se cruzan ni siquiera cuando el llanto intenta negociar. En la zapatería, Natalia descubrió lo que el lujo había escondido siempre, que la gente también duele, que los pies cuentan historias de oficios, de bailes, de jornadas en hospitales, que la paciencia es un músculo que educas o se atrofia. Los clientes que la trataban como aire se convirtieron en su examen diario contra el orgullo. La cajera severa que le marcaba cada error hizo de mentora sin saberlo. El encargado, un hombre viudo que no regalaba elogios, un día le dijo: «Trabajas como quien quiere reparar algo». Y ella entendió que, sí, eso hacía. La terapia sacó huesos viejos a la luz. La psicóloga no tuvo piedad con los eufemismos. Manipulación, mentira instrumental, dependencia afectiva del dinero, narcisismo alimentado por una madre resentida. Palabras duras que, semanas después, fueron menos insulto y más diagnóstico. Empezó a escribir, no cartas de súplica, sino hojas crudas que no me mostró. Cada vez que las rompía y tiraba, elegía vivir sin testigos compasivos. Bien, Isabel siguió orbitando con su estilo de siempre. Un día víctima, otro día juez, al tercero estratega. Intentó colarse en nuestras reglas con cafés y consejos. Que si yo estaba exagerando, que si la vida ya la había castigado suficiente, que si la familia. Cerré la puerta con educación y firmeza. A mi hija la ayudaba el marco, no la indulgencia a demanda. Una tarde de junio, Natalia me llamó sin que tocara. Rompió la regla. No la felicité por la espontaneidad. Le recordé el pacto. Habló rápido. Había visto a Marcos en la calle. La tentación no siempre viene con flores. A veces viene con una sonrisa conocida. Se cruzaron. Él habló de entrenar de nuevo, de que la gente exagera, de que la vida es corta. Ella se movió medio metro hacia atrás y por primera vez en años dijo no,
colgó el teléfono con los ojos mojados y las manos limpias. Ese día, quizá por primera vez, me sentí orgulloso sin sospecha. A medida que pasaban los meses, el ruido bajó y la claridad subió. Andrés, desde Santiago, respondió a un correo mío con 2 líneas que dicen mucho de un hombre entero. Gracias por poner límites cuando tocaba. Deseo que ella encuentre un camino verdadero. No pidió venganza, no escribió insultos. Siguió con su expansión. Publicó una foto del Pacífico al amanecer. Y ahí lo dejé. Yo aprendí a habitar un lugar intermedio. Ni verdugo ni salvador. Los padres, repetimos, confunden el amor con el rescate y la justicia con la frialdad. Lo que hice fue sencillo y difícil. Dejar que cada acto tuviera su consecuencia y cada consecuencia su aprendizaje. Eso también curó algo en mí. La palabra basura humana perdió su filo al convertirse en prueba de que, si amas con la espina dorsal recta, ni el insulto ni el aplauso deciden quién eres. Pasó un año. Natalia cumplió cada punto del acuerdo. Siguió en su piso compartido. Ahorró lo suficiente para alquilar un estudio pequeño en Triana con paredes desnudas y plantas al sol. Mantuvo la terapia. Aceptó una promoción a encargada de tienda que implicaba más responsabilidad y más exposición. Cuando se equivocó en un pedido grande y la empresa perdió dinero, no lloró ni buscó culpables. Se sentó, escribió el informe, pidió disculpas y presentó un plan para recuperar la confianza. Se lo aprobaron. El día que vino a casa a cenar sin motivo, supe que la cuerda que nos unía ya no estaba hecha de reproches ni de pagos, sino de respeto. Cocinamos tortilla de patatas imperfecta y hablamos de libros, de clientes, de cómo la vergüenza bien aprovechada se convierte en ética. No me dijo, gracias por salvarme. Me dijo, gracias por no salvarme. Y entendió exactamente lo que decía. Quizá esperabas un final cinematográfico, con reconciliaciones públicas, aplausos y nuevas bodas. No, la vida, cuando por fin se pone seria, prefiere los finales discretos. Natalia no volvió con Andrés, ni debía. Isabel sigue lidiando con su propia sombra. Yo envejezco mejor, con menos culpa y más límites. Y si alguien me pregunta qué aprendí, respondo sin adornos, que a veces la venganza más justa es obligar a la verdad a ocupar su lugar y luego quedarse con paciencia a ver si de esas ruinas nace una persona. En mi caso, nació. Si quieres saber cómo se escribe una última escena que no parece última, escucha esto. La semana pasada, en la zapatería, una niña de 8 años se probaba unas deportivas y no le gustaba ningún color. Hizo pucheros. La madre, cansada, iba a resolver con dinero el berrinche. Natalia le habló a la niña con una paciencia que yo no le vi ni en sus mejores días de juventud. Elige tú, pero si eliges, cuidas. La niña escogió las azules. Natalia cobró, sonrió sin fingir y al cerrar la caja anotó algo en un papelito que guardó en el bolsillo. Después me contó lo que escribió. Elegir y cuidar. Sencillo, profundo, todo lo que alguna vez le faltó. Ahora imagina el salón de aquella boda, la palabra basura flotando como un globo negro, y compáralo con esta imagen mínima de unas deportivas azules y una frase. Entre las dos hay un año de caída y de ascenso. Lo que pasó entre medias ya te lo conté. Lo que viene después no necesita micrófonos ni escenarios. Necesita días normales. Y por fin los tenemos. ¿Quieres que continúe con los detalles de cómo reconstruimos paso a paso cada conversación pendiente?
¿Cómo fue la primera Navidad sin grandes regalos ni cenas lujosas? ¿O cómo Natalia hizo las paces con su propio nombre cuando volvió a firmar un contrato de alquiler sin temblar? Dímelo y sigo, porque esta historia, aunque ya encontró su norte, todavía sabe ofrecer giros pequeños que cambian destinos. Creí que la historia había terminado aquella tarde en la que Natalia cerró la puerta de mi casa con los ojos hinchados y por primera vez vacíos de soberbia. Pero la vida es caprichosa y a veces te recuerda que la verdadera lección empieza cuando crees haber aprendido suficiente. ¿De verdad todo había acabado? ¿O apenas habíamos quitado la primera capa de una verdad que llevaba años pudriéndose en silencio? Las semanas siguientes transcurrieron con una calma nueva. Natalia cumplía con su rutina y yo cumplía con la mía. A final de cada mes llegaba, se sentaba, sacaba una carpeta y me enseñaba todo: recibos, horas de terapia, registros de pago, un presupuesto sencillo que, si lo hubiera visto 2 años antes, habría pensado que pertenecía a otra persona. No había adornos, no había excusas. He empezado a ahorrar 60 al mes, me dijo una tarde, con la misma seriedad con la que antes pedía 6,000. No es mucho, pero por primera vez ahorro mi dinero. No pude evitar sonreír por dentro. A veces, el verdadero cambio no hace ruido. Apenas ocupa el tamaño de un sobrecito que alguien guarda en un cajón. Pero lo que no imaginábamos era que el pasado, al verse expulsado, regresaría mordiendo con más fuerza. Un martes por la mañana recibí una notificación judicial. Isabel, mi exesposa, me demandaba por interferencia maliciosa en la vida conyugal de su hija y daños emocionales derivados de un plan de humillación pública. Leí el documento 2 veces. El papel olía a tinta reciente y a esa mezcla de perfume dulzón y rabia vieja que siempre acompañaba a Isabel. No me sorprendía que intentara transformar la realidad en un teatro donde, otra vez, yo era el villano. Lo que me sorprendió fue lo que venía al final. Adjuntaba una serie de pruebas para demostrar mi supuesta crueldad. Entre esas pruebas había copias de cartas mías, antiguas, algunas escritas a mano con mi pluma de tinta azul, otras desde cuentas de correo que ya no existían. Eran cartas para Natalia, cartas que nunca llegaron a sus manos. Se me heló la sangre. Recordé noches enteras de 2011, 2012, 2013, cuando yo me sentaba frente a la mesa de la cocina con la lámpara encendida y el resto de la casa a oscuras, escribiéndole a mi hija pequeñas historias de cuando era niña, recordatorios de que yo estaba ahí, que mi silencio no era desprecio, sino miedo y torpeza. Le hablaba de Sevilla al amanecer, de su bicicleta rosa con una pegatina de un delfín, de los tomates que una vez plantó con mi madre en la terraza y que nunca germinaron porque los regó con Coca-Cola creyendo que crecerían más rápido. Esas cartas nunca llegaron, no porque el cartero se perdiera, no porque yo me arrepintiera, sino porque alguien las interceptó. El abogado alzó la vista del expediente y me observó. «Ricardo, ¿es su letra?». Asentí. «¿A quién se las entregó?». Bajé la mirada. «A Isabel. Ella dijo que se las haría llegar a Natalia, que era mejor que yo no insistiera, que esperara a que mi hija me respondiera cuando se sintiera lista». No se rió, no dijo «lo suponía», solo tomó nota. La verdad, a veces, no necesita adjetivos. El día de la audiencia, el juzgado olía a humedad y café recalentado. Isabel apareció impecable, con ese traje beige que siempre usaba cuando quería parecer
razonable. Dijo que yo había orquestado una venganza personal, que había manipulado a un joven para destruir el matrimonio de su hija, que había cortado la ayuda económica con crueldad. Habló de mí con una mezcla de desprecio y teatralidad aprendida. Pero lo que no esperaba era lo que iba a ocurrir cuando el juez pidió ver las pruebas de su demanda. El abogado de la contraparte introdujo las cartas como prueba. Un funcionario las acercó a la mesa. Yo no debía hablar. No era mi turno aún. Pero la sala se volvió de repente diminuta cuando reconocí la primera hoja, la fecha, la tinta, esa pequeña curva en la N de Nat, que siempre hacía por torpeza. El juez las leyó en silencio. Luego levantó la vista. Señora Vega, ¿puede explicar por qué estas cartas, que el señor Sánchez afirma haber escrito a su hija hace más de 10 años, estaban en su poder y nunca llegaron a la destinataria? Isabel titubeó por primera vez en su vida. Yo estaba protegiéndola. Él la confundía. Tenía que ordenar los tiempos. El juez frunció el ceño. La palabra proteger tiene filo cuando se usa para encubrir un secuestro de afecto. Entonces pasó algo que no había previsto. Natalia, sentada 3 filas atrás entre un público curioso de abogados jóvenes y curiosos de pasillo, se puso de pie. ¿Puedo verlas?, preguntó con una voz temblorosa que recordó al juzgado entero que no era un expediente, sino una hija. El juez asintió. Cuando las tomó en sus manos, vi cómo le temblaban los dedos. Leyó la primera, luego la segunda. En la tercera, en la que yo le contaba que aquella vez que perdí el partido de cartas con ella en el salón había sido a propósito, porque me gustaba verla saltar, sonrió entre lágrimas. Isabel la observaba en pánico. La escena le estaba arrebatando palmo a palmo la narrativa que había controlado durante años. ¿Cuántas hay?, susurró Natalia. 15, respondió el funcionario. No, dijo ella, con una certeza que dolió. Faltan. Papá escribía más. Él no sabía resumir. La sala rió, leve, cómplice. Yo también sonreí sin querer. Mi defecto, mi torpeza, convertida en un trazo de humanidad que ahora le llegaba, por fin, a mi hija. El juez, con paciencia, dejó que el momento respirara. Luego retomó. Señora Vega, la acusación carece de sustento. No hay evidencia de interferencia maliciosa más allá de decisiones adultas ajenas a este tribunal. Lo que sí hay es evidencia de obstrucción de comunicación paterno-filial. Este juzgado no va a fallar hoy sobre eso, pero queda asentado. El mazo no golpeó con teatralidad. El sonido fue breve, seco. A veces la justicia no grita, solo escribe en letra pequeña lo que algunos quieren olvidar. Salimos a la calle. El sol de mediodía nos golpeó como una revelación. Natalia me alcanzó en la escalinata. No me abrazó. No me pidió perdón. No intentó recuperar con un gesto lo que años de distorsiones habían roto. Solo me extendió un sobre, doblado y arrugado por décadas de espera. Son para ti. Dentro había 3 dibujos infantiles, un perro con 6 patas, una casa con humo morado y un hombre con un bigote más grande que su cara. Ese eras tú. Reí. Me hiciste más guapo. Ella se encogió de hombros. Necesitaba practicar. Podría decir que ese día algo se recompuso para siempre, pero no sería verdad. Lo que se recompuso fue algo más humilde, una hebra. A veces no hace falta reconstruir el tapiz. Basta con recuperar una hebra para que el resto, con tiempo, encuentre dónde agarrarse.
A partir de ahí, los meses tomaron un pulso distinto. La terapia de Natalia empezó a tocar fibras que yo no conocía. Hablaba de límites, de reparación, de un concepto que me costó digerir, la vergüenza como brújula. Me dijo que cada vez que sentía vergüenza por algo que había hecho, no se quedaba paralizada. Escribía. Le escribía a la doctora. Se escribía a sí misma. Me escribía a mí, aunque no me entregara esas cartas todavía. La vergüenza no es un castigo, me dijo un día. Es un semáforo. No voy a pararme eternamente ahí, pero ya no paso en rojo como si nada. ¿Y Andrés? Yo también me lo preguntaba. Una tarde de otoño recibí un correo electrónico desde Chile. Era breve, elegante, como todo lo suyo. Don Ricardo, he fundado un programa de becas para jóvenes emprendedoras en ética y negocios. Se llamará Fundación Horizonte Claro. Cada año, 3 mujeres recibirán apoyo para desarrollar ideas que pongan la honestidad en el centro de sus modelos. No es caridad, es inversión en carácter. Gracias por enseñarme, con su dolor, la diferencia. No mencionó a Natalia. No hacía falta. Su vida ya era otra. Una mañana de diciembre, Tomás Navarro, el investigador, me llamó para invitarme a un café. No para hablar de casos, dijo riendo, sino para preguntarle cómo está el corazón. Tomás tiene ese tacto seco que te rescata sin prometerte ninguna mentira. A veces me siento culpable, le confesé, por haber impulsado una verdad que destrozó tantas cosas a la vez. Él removió el café. La verdad destroza las cosas que no aguantan mirarla. Es su trabajo. Luego, con lo que queda, se construye. Guardé esa frase como quien guarda un talismán. ¿Y Marcos? El entrenador, el detonante visible de una trama mucho más profunda, fue un eco cada vez más lejano, pero un eco, a veces, regresa con rabia cuando cree que lo han olvidado. Un día, alguien tocó a la puerta de la zapatería donde trabajaba Natalia. Era él, piel bronceada, sonrisa que ya le quedaba grande, una cicatriz nueva en el orgullo. Solo quería hablar. Ella, según me contó más tarde, respiró hondo y dijo algo que yo no sabía que había aprendido. Lo sano no siempre es lo que apetece, y yo ya no elijo por apetito. Él insistió, bajó la voz, intentó el viejo truco del recuerdo compartido. Ella señaló el suelo. Este es mi trabajo. Si quieres hablar de algo, que sea en la puerta y con la calle mirando. Él se fue sin mirar atrás. Los depredadores emocionales odian a los testigos. El invierno trajo frío, y con el frío una llamada de Elena. Isabel está enferma. Una neumonía mal cuidada y una soledad que, por fin, ya no sabía disfrazar de altivez. Natalia dudó. La doctora le dijo, «Puedes cuidarla sin invalidar lo que te hizo». Parece contradictorio, pero no lo es. Poner límites no significa levantar muros que te amputen. Significa saber por qué cruzas, cuándo te detienes y dónde pones la silla para descansar. Fuimos al hospital. Isabel estaba más pequeña, como si alguien hubiera borrado líneas de su cuerpo. Nos miró con esa mezcla de rencor y necesidad que siempre fue su manera de amar defectuosamente. No hubo grandes discursos. Natalia le ajustó la almohada. Yo pedí informes. Compré una crema para las manos porque su piel estaba áspera. «Gracias», dijo sin mirarnos. No esperaba otra cosa. Hay gratitudes que solo existen en esa palabra mínima. Cuando Isabel mejoró, propuse algo que me hubiera parecido imposible un año antes. Una sesión conjunta con la doctora de Natalia.
no para perdonarnos todos y tomarnos de las manos como en una postal, sino para poner palabras donde siempre hubo cuchillos. La doctora habló de lealtades invisibles, de cómo los hijos, a veces, prefieren parecerse a lo que les hace daño, antes que admitir que están solos. Isabel lloró poco, con lágrimas contenidas, como si le molestara reconocer que también era humana. «Yo también fui hija», dijo de pronto, con la mirada fija en un punto que no estaba en la consulta. «Y a mí nadie me escribió cartas». No la justifica, pero explica la cadena. Y cuando entiendes la cadena, puedes romperla por el eslabón que te toca. Aquella noche, de vuelta en casa, abrí la caja donde guardo mis cosas más antiguas. Entre fotos y boletos de cine de los 80, encontré una cinta de casete. En la etiqueta, mi letra mala. Para Nat 2009, canciones para dormir. Busqué un reproductor, sí, aún tengo uno, y la escuché, mi voz desafinada cantando Clavelitos y Luna de Abril. Me dio vergüenza y una ternura feroz. Grabé ese audio en el teléfono y se lo envié a Natalia sin texto. Minutos después me respondió: «No sabía que sabías cantar». Me dormí toda la canción en el minuto 1. Añadió un emoji de risa y uno de corazón. A veces, 2 dibujos en una pantalla contienen más verdad que 10 páginas de discursos. Los meses que siguieron consolidaron hábitos que parecían pequeños, pero eran monumentales. Natalia empezó a hacer voluntariado los domingos en un comedor social, no para pagar culpas en cuotas, sino para mirarse al espejo y ver a alguien capaz de ser útil sin esperar nada. Me invitó una vez. Me puse un delantal ridículo con un dibujo de un pescado enorme. Ella se rió. «Te queda bien». «No es verdad», le dije. «Precisamente por eso me lo pongo», contestó, y me di cuenta de cuánta libertad hay en reírse de uno mismo cuando ya no necesita seguir actuando. Una tarde, mientras fregábamos ollas que parecían haber alimentado a un ejército, me dijo algo que aún llevo en el bolsillo como un papelito doblado. «Papá, yo no te pido que olvides, yo te pido que mires. Si algún día no ves, que sea por mi culpa presente, no por mi sombra pasada». La miré con las manos mojadas y el ruido del agua de fondo. «Estoy mirando». Pero justo cuando la estabilidad empezó a parecer una casa bien construida, el teléfono sonó con ese timbre que trae noticias viejas disfrazadas de nuevas. Era un número desconocido. «¿Don Ricardo?» La voz era formal, distante. «Le habla el licenciado Mena, notario. Tengo en mi poder un documento que le concierne. Un testamento complementario de la señora Carmen Vega». Me quedé en silencio. «¿La doctora de Natalia?» «No», aclaró con amabilidad profesional. «Su madre, doña Carmen, fallecida en 2001. Sentí un frío antiguo recorrerme la espalda. Mi madre, que se había ido mucho antes de que todo explotara, había dejado algo para ser leído ahora. ¿Qué dice ese documento?», pregunté con una calma que no tenía. «Solo puedo leerlo en su presencia y en la de su hija». Tragué saliva. «La vamos a citar. ¿Puede mañana a las 12? Colgué y apoyé la frente contra el cristal de la ventana. Afuera, Sevilla latía como siempre. Dentro, aquella hebra que habíamos recuperado tembló, no por miedo, sino por la certeza de que la historia de una familia nunca termina en el punto que uno elige. ¿Qué podía tener mi madre guardado para nosotros después de tantos años? ¿Una verdad que nos haría daño o una luz que no sabíamos que necesitábamos?
Llamé a Natalia. Mañana, a las 12, en la notaría de la calle Orfila. Es de tu abuela. Ella se quedó callada unos segundos que se sintieron largos. Estaré ahí. Su voz no tembló. Antes de colgar, añadió: Pase lo que pase, nos sentamos juntos a leerlo, y si es otro golpe, lo leemos de pie. Sonreí. De pie, repetí, porque a veces la dignidad no es un gran gesto. Es sólo la postura con la que eliges sostener la verdad. Y mientras el reloj avanzaba hacia ese mediodía, no pude evitar hacerme la pregunta que convierte a los hombres en niños por un instante. ¿Y si lo que está por revelarse cambia todo lo que creíamos comprender? ¿Y si no? ¿Estamos listos para cualquiera de los dos caminos? Mañana lo sabremos. Y, pase lo que pase, ya nadie volverá a leer nuestras vidas por nosotros. Ahora somos nosotros quienes pasamos las páginas, sin atajos, sin silencios impuestos, con la vista fija y el pulso firme. Porque la verdad duele, sí, pero también sostiene. Y a veces, cuando decides habitarla, descubres que el amor no era la ausencia de conflicto, sino el valor de mirarlo juntos y no salir corriendo. ¿Preparados? Yo sí. Y mi hija, al fin, también. Llegamos a la notaría 5 minutos antes de las 12. El vestíbulo olía a madera encerada y papel viejo. El reloj de pared, con un péndulo cansado, marcaba el tiempo como si cada segundo pesara un poco más de la cuenta. Natalia se sentó a mi lado sin tocar el móvil. Sus manos, ahora curtidas por el trabajo, descansaban abiertas sobre las rodillas. No había maquillaje, no había armadura. El licenciado Mena nos recibió con una inclinación leve y una cortesía que parecía ensayada por generaciones. Nos condujo a una sala pequeña, con una mesa rectangular, 2 sillas frente a él y una lámpara que iluminaba solo el centro, como si el mundo alrededor fuese decorado y lo único importante ocurriera ahí, bajo ese círculo de luz. «Gracias por venir», dijo mientras abría un cajón con llave. «Este documento fue depositado en 2001 por doña Carmen Vega. Consta como disposición complementaria de última voluntad. Y contiene, además del texto, un sobre lacrado destinado expresamente a la señora Natalia Sánchez». Pronunció el nombre de mi madre con un respeto que me apretó la garganta. No la había escuchado en voz ajena desde hacía años. El notario humedeció el dedo con la precisión de quien ha roto cientos de sellos sin destruir una sola palabra. Desplegó la hoja. No nos miró. Miró el papel, como si las letras, al sentirse observadas, fueran a escapar. «Leo», dijo, y leyó. «Hijo, si estás escuchando esto, es porque el tiempo ha hecho lo que sabe hacer, poner a cada uno en su sitio. No sé si estarás solo o acompañado. No sé si habrás aprendido a poner límites sin perder el corazón. Pero sé que te conozco. Te cuesta decir no cuando el amor te empuja a decir sí. No te culpes por ser blando. Solo prométeme que no te vuelvas de piedra». Respiré despacio, como si mi madre pudiera oírme y medir el aire que entraba. «Para mi nieta, si lees esto, es que ya sabes que la verdad duele. Ojalá te duela justo lo necesario para curar. No me conociste mucho, eras pequeña, pero te miré lo suficiente para entender que ibas a tener 2 dones peligrosos, la belleza y la inteligencia. Si no los agarras con la verdad, te agarrarán ellos a ti». El licenciado hizo una pausa mínima, suficiente para que el silencio dijera su parte. «Dejo 2 cosas. Una, un sobre para Natalia que contiene una carta mía y una pequeña llave.
La llave abre una caja de seguridad en la caja rural de la calle Amor de Dios. Depósito 17B. Dentro no hay una herencia que te salve, nieta. Hay una herencia que te exige. 2. Un encargo para ti, hijo. Si un día tu hija y tú os sentáis juntos a escuchar mi voz, dile de mi parte que la sangre no justifica la mentira, que la piedad sin verdad es caridad vacía, y que el amor que no sabe decir hasta aquí no es amor, es miedo. El notario cerró el documento con una solemnidad discreta, como quien guarda una vela encendida. Ahora, dijo, y sacó un sobre pequeño, lacrado con cera roja donde se leía, en la caligrafía torcida de mi madre, para Nat. Lo depositó frente a Natalia. Ella no se movió al principio. Después, con el pulso lento, lo tomó, rompió el sello y sacó una hoja doblada en 4. La desplegó. Leyó en silencio. Yo miré sus ojos, no sus labios. Los ojos no saben fingir cuando leen a alguien que los amó sin pedir recibo. Querida Nat, empezó ella, en voz tan baja que el papel parecía absorberla. Si te llega esto, es que tu padre ha encontrado la manera de sentarse contigo sin romperse. Dale las gracias. Yo te dejo 3 llaves, pero solo una es de metal. Levantó la vista, confundida. Sonrió triste. Mi abuela era así, murmuró. Poquita cosa, y de pronto te lanzaba una piedra envuelta en terciopelo. Primera llave, siguió leyendo. La de la verdad no es para abrir la boca, es para abrir los ojos. Segunda llave, la del trabajo. No abre puertas grandes, abre las pequeñas todos los días. Tercera llave, la del cuidado. Si cuidas a alguien para que te deba, no cuidas. ¿Cobras? En la caja hay una libreta, una foto y un cuaderno. La libreta tiene dinero. No es mucho, pero es suficiente para que el primer paso sea tuyo. Úsalo para aprender algo que te haga bien o para ayudar a alguien sin poner tu nombre. Si lo gastas en prisa, te harás más pobre. La foto es para que te acuerdes de que hubo un día que fuiste tú sin máscara. El cuaderno. El cuaderno es mío. A ver si te sirve. Al final, una línea para mí. Hijo, si dudas, acuérdate. Tú también aprendiste tarde. Pero aprendiste. Salimos de la notaría con el sol pegándonos en la frente. Caminamos sin hablar hasta la caja rural. La sucursal parecía un decorado detenido en el tiempo, mostrador de mármol, plantas de plástico, un guardia que nos observó como si los bancos siguieran siendo templos. La empleada nos condujo a la sala de cajas con profesionalidad tibia. El metal frío del pasillo devolvía un eco leve de nuestros pasos. El depósito 17B se dio con un clic suave. Dentro, efectivamente, había 3 cosas: una libreta de ahorros, una foto y un cuaderno de tapas gastadas con flores descoloridas. Natalia agarró primero la libreta. La abrió. 3 movimientos a lo largo de 20 años. El saldo final, anotado a mano por una cajera con letra redonda. 2. 480. No nos miramos. No era una fortuna, era un gesto. La foto nos agarró por el centro. Era Natalia, de 4 años, con un vestido azul que alguna vez fue de mi hermana, montada en el triciclo verde que le regaló mi madre. Detrás, mi madre sosteniéndole el manillar con esas manos fuertes de mujer que batalló con todo. En el reverso, la tinta de mi madre decía: para cuando te acuerdes de que ya sabías ir despacio. El cuaderno pesaba más que sus tapas. Lo abrimos y una receta escrita a lápiz nos saludó: potaje de garbanzos. Pero en los márgenes había anotaciones que ya no eran de cocina. No hagas sopa con prisa, la prisa deja todo duro, decía a un lado. En otra página, junto a un bizcocho,
mi madre había escrito: «Si sale mal, no tires el horno». Sonreímos. Había páginas donde la letra cambiaba. Eran apuntes a mí, pequeños regaños cariñosos que ahora nos incluían a los dos. En la última, una hoja arrancada que solo dejó los puntitos del espiral. Natalia la tocó como quien toca una cicatriz. «Aquí hubo algo», dijo. «Quizá una carta que alguien se llevó». Asentí sin decir nombre. «¿Qué vas a hacer con el dinero?», pregunté sin rodeos, no por contabilidad, sino por brújula. No dudó. «Mitad para un curso de auxiliar contable en la escuela nocturna», dijo, «y de la otra mitad, un 10% para el comedor. Lo demás, por si la nevera se rompe». Supe que estaba lista para recibir sin perderse. Esa noche, en mi cocina, hicimos el primer potaje del cuaderno de mi madre. Natalia cortó zanahorias con la concentración de quien diseña un puente. Yo medí el comino con superstición infantil. El vapor empañó los cristales y dibujó figuras en la ventana como cuando ella tenía 8 años. Comimos en silencio y al final Natalia se levantó, trajo un sobre y lo empujó hacia mí. «Es mi primera carta desde adulta», dijo. «No hace falta que la leas ahora. La guardé en el cajón de las cosas que no se pierden». Después encendí el viejo reproductor y le puse la cinta de clavelitos. Esta vez no se durmió en el minuto 1. Se quedó escuchando, riéndose de cada nota torcida. Pasaron semanas de una calma extraña, tensa como una cuerda afinada. En enero, Natalia empezó el curso nocturno. Por la mañana seguía en la zapatería. Por la noche, apuntes, cuentas, ejercicios. Yo la veía llegar con ojeras limpias, cansancio de vida honrada. Un domingo me entregó otra carpeta. «Esto no es para que me lo apruebes», aclaró. «Es para que lo veas». Eran balances simples, cálculos en hojas cuadriculadas, una lista de gastos con anécdotas al margen. Café con leche en vaso de cristal, 1,50. Nota mental: a veces el lujo es el vaso. Entonces apareció la sombra de siempre, pero no como la esperábamos. Una periodista local, de esas que se alimentan de divorcios ruidosos y de cenas ajenas, publicó una nota maliciosa en un digital: «La caída de la princesa del Salvador». El texto revivía la boda, pintaba a Natalia con los colores más crueles y me describía a mí como un verdugo elegante. Ni una línea sobre la verdad, ni una línea sobre el proceso. Natalia llegó a casa con el artículo impreso, arrugado en el bolso. «Podemos demandar», dije, con el viejo impulso de proteger a golpes legales. Ella negó con la cabeza. «No voy a vivir para corregir a extraños», respondió con una madurez que me dejó callado. «Si alguna vez tengo que hablar, será para contar yo mi historia, no para pelear una caricatura». Esa noche escribió durante 2 horas. No lo publicó. Lo guardó en el cuaderno de mi madre, entre la receta del bizcocho y un margen que decía: «Si sale mal, no tires el horno». Un correo desde Chile atravesó la semana como una brisa fría. Andrés había sido invitado a dar una charla en una universidad sobre ética y empresas familiares. Me mandó una foto. En el auditorio, detrás de él, una diapositiva con 3 palabras: verdad, trabajo, cuidado. Bajo, una nota: «Con permiso, tomé prestadas las llaves de doña Carmen». No respondí con palabras. Envié una foto de nuestro potaje, un humo torpe saliendo de la olla. Él contestó con un emoji de fuego y otro de manos juntas. A veces la paz cabe en 2 dibujos. En marzo se cumplió 1 año desde aquella tarde en que Natalia se sentó en mi sofá
sin excusas. Fuimos al parque de María Luisa. Nos sentamos en un banco en sombra. Yo llevaba una carpeta. Ella me miró con una mezcla de temor y curiosidad. Saqué una hoja amarillenta, la carta que nunca le entregué, la que ahora tenía permiso de existir. 15 de junio de 2012. Leí. Hoy pasaste en bici por debajo de mi ventana y no tocaste el timbre. Quise gritarte desde arriba, pero me dio vergüenza hacer un espectáculo. Parece que heredaste mi torpeza. Si alguna vez lees esto, solo quiero que sepas que, incluso cuando te alejabas, yo te seguía poniendo la mesa con un plato de más. Paré. No pude seguir. Ella me tocó el brazo. Yo también te puse un plato de menos, dijo. Y esa frase fue, al mismo tiempo, perdón y condena compartida. Caminamos sin hablar hacia la salida del parque. Antes de despedirnos, Natalia me detuvo. «Papá, tengo que decirte algo que me da miedo», soltó, apretando los dientes como quien arranca una astilla. Aprobé el primer módulo del curso con sobresaliente. Me ofrecieron, en la zapatería, llevar las cuentas del almacén 2 tardes a la semana. Es poco, pero... Se le quebró la voz. Me asusta alegrarme, como si no me lo mereciera todavía. La miré largo. La alegría que te asusta no es la misma que te perdía, le dije. Aquella llegaba de fuera y te empujaba a saltar sin mirar. Esta nace de dentro y te pide que pongas los pies en el suelo. La primera te prometía ser alguien. La segunda te recuerda que ya lo eres cuando cumples lo que dices. Asintió en silencio y por primera vez, en mucho tiempo, la vi abrazar una buena noticia sin pedir permiso al pasado. A veces, creo que la vida, cuando se cansa de nuestros dramas, decide probar con sobriedad. No nos regaló finales de película ni reconciliaciones milagrosas. Nos dio, en cambio, una rutina decente, un cuaderno con recetas y márgenes llenos de consejos para no quemarlo todo por impaciencia, una libreta con números que cuadran, una caja de seguridad que no guardaba oro, sino memoria y herramientas, y 3 llaves que, aunque no abrían puertas visibles, nos enseñaron a no confundir ventanas con salidas de emergencia. ¿Se acabó la historia? No. Sigo recibiendo cartas de mi hija que no siempre leo al instante. Ella sigue viniendo una vez al mes, a veces con buenas noticias, a veces con una recaída minúscula que admite sin envoltorios. Isabel, en su lenta humanidad aprendida a golpe de invierno, llama 2 veces al año. Tomás, cuando pasa por mi barrio, toca el timbre y deja en la alfombrilla una caja de pasteles y una nota. Sin casos, solo azúcar. Y yo, que pagué una boda para ver caer una máscara, ahora pago cafés y meriendas para ver crecer verdades. La venganza fue un motor, sí, pero nos habría dejado a mitad de camino si no la hubiéramos apagado a tiempo para cambiarla por responsabilidad. Mi madre lo sabía antes de que yo lo supiera. Por eso dejó una carta sin herencias que salvan y con instrucciones que exigen. La próxima vez que hierva el potaje demasiado, no tiraré el horno. Bajaré el fuego, esperaré. Probaré con calma, porque aprendí que casi todo lo importante se cocina así, sin prisa, con verdad, por dentro, y que un día, sin alardes, te sorprendes con el primer cucharón y dices, sin miedo a equivocarte: ahora sí, sabe a casa. ¿Listos para otra ración? Yo sí. Y mi hija, al fin, también.